El hombre mediocre, sección 4, capítulo 1. El hombre mediocre. 1. Áureas mediocritas. 2. Los hombres sin personalidad. Esta es una obra del maestro José Ingenieros. Capítulo 1. El hombre mediocre. El cielo los lanzó de su seno para no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos. Dante, Infierno, canto 3. 1. Áureas mediocritas. Hay cierta hora en que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que le envuelve. La penumbra se espesa, el color de las cosas se uniforma en el gris homogéneo de las siluetas. La primera humedad crepuscular levanta de todas las hierbas un vaho de perfume. Aquíétase el rebaño para echarse a dormir. La remota campana tañe su aviso vesperal. La impalpable claridad lunar se emblanquece al caer sobre las cosas. Algunas estrellas, inquietas con su titilación, el firmamento y un lejano rumor de arroyo brincante en las brillas, parece conversar de misteriosos temas. Sentado en la piedra menos áspera que encuentra al borde del camino, el pastor contempla y enmudece, invitado en vano a meditar por la convergencia del sitio y de la hora. Su admiración primitiva es simple estupor. La poesía natural que le rodea, al reflejarse en su imaginación, no se convierte en poema. Él es apenas un objeto en el cuadro, una pincelada, un accidente en la penumbra. Para él, todas las cosas han sido siempre así y seguirán siéndolo, desde la tierra que pisa hasta el rebaño que apacienta. La inmensa masa de los hombres piensa con la cabeza de ese ingenuo pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida, la evolución eterna de todo lo conocido, la posibilidad de perfeccionamiento humano en la continua adaptación del hombre a la naturaleza. Para concebir una perfección se requiere cierto nivel ético y es indispensable alguna educación intelectual. Sin ellos, puede tenerse fanatismos y supersticiones. Ideales jamás. Los que viven debajo de ese nivel y no adquieren esa educación permanecen sujetos a dogmas que otros les imponen, esclavos de fórmulas paralizadas por la herrumbre del tiempo. Sus rutinas y sus prejuicios parecenles eternamente invariables. Su obtusa imaginación no concibe perfecciones pasadas ni venideras. El estrecho horizonte de su experiencia constituye el límite forzoso de su mente. No pueden formarse un ideal. Encontrarán en los ajenos una chispa capaz de encender sus pasiones. ¿Serán sectarios? Pueden serlo, y no advertirán siquiera la ironía de cuanto les invita a arrebañarse en nombre de ideales que pueden servir, no comprender. Todo ensueño seguido por muchedumbres solo es pensado por pocos visionarios que son sus amos. La desigualdad humana no es un descubrimiento moderno. Plutarco escribió, hace siglos, que los animales de una misma especie difieren menos entre sí que unos hombres de otros. Obras Morales, volumen 3. Montaigne suscribió esa opinión. Hay más distancia entre tal y tal hombre que entre tal hombre y tal bestia. Es decir, que el más excelente animal está más próximo del hombre menos inteligente que este último de otro hombre grande y excelente. Ensayos, volumen 1, capítulo 47. No pretenden decir más los que siguen afirmando la desigualdad humana. Ella será en el porvenir tan absoluta como en tiempos de Plutarco o de Montaigne. Hay hombres mentalmente inferiores al término asedio de su raza, de su tiempo y de su clase social. También los hay superiores. Entre unos y otros fluctúa una gran masa imposible de caracterizar por inferioridades o excelencias. Los psicólogos no han querido ocuparse de esos últimos. El arte los desdeña por incoloros. La historia no sabe sus nombres. Son poco interesantes. En vano buscaríase en ellos la arista definida, la pincelada firme, el rasgo característico. De igual desdén les cubren los moralistas. Individualmente no merecen el desprecio que fustiga a los perversos.
ni la apología reservada a los virtuosos. Su existencia es, sin embargo, natural y necesaria. En todo lo que ofrece grados hay mediocridad. En la escala de la inteligencia humana, ella representa el claroscuro entre el talento y la estulticia. No diremos, por eso, que siempre es loable. Horacio no dijo áurea, mediocritas, en el sentido general y absurdo que proclaman los incapaces de sobresalir por su ingenio, por sus virtudes o por sus obras. Otro fue el parecer del poeta. Poniendo en la tranquilidad y en la independencia el mayor bienestar del hombre, enalteció los goces de un vivir sencillo que dista por igual de la opulencia y la miseria, llamando áurea a esa mediocridad material. En cierto sentido, Epicurio, su sentencia es verdadera y confirma el remoto proverbio árabe: un mediano bienestar tranquilo es preferible a la opulencia llena de preocupaciones. Inferir de ello que la mediocridad moral, intelectual y de carácter es digna de respetuoso homenaje implica torcer la intención misma de Horacio. En versos memorables, menospreció a los poetas mediocres. La mediocridad de los poetas nunca ha sido tolerada por hombres o dioses, o por una librería. Y es lícito extender su dicterio a cuantos hombres lo son de espíritu. ¿Por qué subvertiríamos el sentido de áureas mediocritas clásico? ¿Por qué suprimir desniveles entre los hombres y las sombras? Como si rebajando un poco a los excelentes y puliendo un poco a los vastos, se atenuaran las desigualdades creadas por la naturaleza. No concebimos el perfeccionamiento social como un producto de la uniformidad de todos los individuos, sino como la combinación armónica de originalidades incesantemente multiplicadas. Todos los enemigos de la diferenciación vienen a hacerlo del progreso. Es natural, por ende, que consideren la originalidad como un defecto imperdonable. Los que tal sentencian inclínanse a confundir el sentido común con el buen sentido, como si enmarañando la significación de los vocablos quisieran emparentar las ideas correspondientes. Afirmemos que son antagonistas. El sentido común es colectivo, eminentemente retrógrado y dogmatista. El buen sentido es individual, siempre innovador y libertario. Por la obsecuencia al uno o al otro se reconocen la servidumbre y la aristocracia naturales. De esa insalvable heterogeneidad nace la intolerancia de los rutinarios frente a cualquier destello original. Estrechan sus filas para defenderse, como si fueran crímenes las diferencias. Esos desniveles son un postulado fundamental de la psicología. Las costumbres y las leyes pueden establecer derechos y deberes comunes a todos los hombres, pero estos serán siempre tan desiguales como las olas que erizan la superficie de un océano. 2. Los hombres sin personalidad. Individualmente considerada, la mediocridad podrá definirse como una ausencia de características personales que permitan distinguir al individuo en su sociedad. Esta ofrece a todos un mismo fardo de rutinas, prejuicios y domesticidades. Basta reunir 100 hombres para que ellos coincidan en lo impersonal. Juntad 1000 genios en un concilio y tendréis el alma de un mediocre. Esas palabras denuncian lo que en cada hombre no pertenece a él mismo y que, al sumarse muchos, se revela por el bajo nivel de las opiniones colectivas. La personalidad individual comienza en el punto preciso donde cada uno se diferencia de los demás. En muchos hombres, ese punto es simplemente imaginario. Por ese motivo, al clasificar los caracteres humanos, se ha comprendido la necesidad de separar a los que carecen de rasgos característicos, productos adventicios del medio, de las circunstancias, de la educación que se les suministra, de las personas que los tutelan, de las cosas que los rodean. Indiferentes, ha llamado Ribot a los que viven sin que se advierta su existencia. La sociedad piensa y quiere por ellos. No tienen voz, sino eco. No hay líneas definidas, ni en su propia sombra, que es apenas una penumbra. Cruzan el mundo a hurtadillas, temerosos de que alguien pueda reprocharles esa osadía de existir en vano, como contrabandistas de la vida. Y lo son, aunque los hombres carecemos de misión trascendental sobre la tierra, en cuya superficie vivimos tan naturalmente como la rosa y el gusano,
Nuestra vida no es digna de ser vivida, sino cuando la ennoblece algún ideal. Los más altos placeres son inherentes a proponerse una perfección y perseguirla. Las existencias vegetativas no tienen biografía. En la historia de su sociedad solo vive el que deja rastros en las cosas o en los espíritus. La vida vale por el uso que de ella hacemos, por las obras que realizamos. No ha vivido más el que cuenta más años, sino el que ha sentido mejor un ideal. Las canas denuncian la vejez, pero no dicen cuánta juventud la precedió. La medida social del hombre está en la duración de sus obras. La inmortalidad es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide. El poder que se maneja, los favores que se mendigan, el dinero que se amasa, las dignidades que se consiguen, tienen cierto valor efímero que puede satisfacer los apetitos del que no lleva en sí mismo, en sus virtudes intrínsecas, las fuerzas morales que embellecen y califican la vida. La afirmación de la propia personalidad y la cantidad de hombría puesta en la dignificación de nuestro yo. Vivir es aprender para ignorar menos. Es amar para vincularnos a una parte mayor de humanidad. Es admirar para compartir las excelencias de la naturaleza y de los hombres. Es un esfuerzo por mejorarse, un incesante afán de elevación hacia ideales definidos. Muchos nacen, pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio, como cera fundida en el puño social. Su moralidad de catecismo y su inteligencia cuadriculada los constriñen a una perpetua disciplina del pensar y de la conducta. Su existencia es negativa como unidades sociales. El hombre de fino carácter es capaz de mostrar encrespamientos sublimes, como el océano. En los temperamentos domesticados, todo parece quieta superficie, como en las ciénagas. La falta de personalidad hace a estos incapaces de iniciativa y de resistencia. Desfilan inadvertidos, sin aprender ni enseñar, diluyendo en tedio su insipidez, vegetando en la sociedad que ignora su existencia, ceros a la izquierda que nada califican y para nada cuentan. Su falta de robustez moral hácele ceder a la más leve presión, sufrir todas las influencias, altas y bajas, grandes y pequeñas, transitoriamente arrastrados a la altura por el más leve céfiro o revolcados por la ola menuda de un arroyuelo. Barcos de amplio velamen, pero sin timón. No saben adivinar su propia ruta. Ignoran si irán a varar en una playa arenosa o a quedarse estrellados contra un escollo. Están en todas partes, aunque en vano buscaríamos uno solo que se reconociera. Si lo halláramos, sería un original, por el simple hecho de enrolarse en la mediocridad. ¿Quién no se atribuye alguna virtud, cierto talento o un firme carácter? Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la parálisis con la firmeza, que es don de pocos elegidos. Los bribones se jactan de su bigardía y desvergüenza, equivocándolas con el ingenio. Los serviles y los para poco pavoneanse de honestas, como si la incapacidad del mal pudiera en vano alguno confundirse con la virtud. Si hubiera de tenerse en cuenta la buena opinión de todos los hombres, que todos los hombres tienen de sí mismos, sería imposible discurrir de los que se caracterizan por la ausencia de personalidad. Todos creen tener una y muy suya. Ninguno advierte que la sociedad le ha sometido a esa operación aritmética que consiste en reducir muchas cantidades a un denominador común, la mediocridad. Estudiemos, pues, a los enemigos de toda perfección, ciegos a los astros. Existe una vastísima bibliografía acerca de los inferiores e insuficientes, desde el criminal y el delirante hasta el retardado y el idiota. Hay también una rica literatura consagrada a estudiar el genio y el talento, amén de que la historia y el arte convergen a mantener su culto. Unos y otros son, empero, excepciones. Lo habitual no es el genio ni el idiota, no es el talento ni el imbécil. El hombre que nos rodea a millares, el que prospera y se reproduce en el silencio y en la tiniebla, es el mediocre. Toca al psicólogo disecar su mente con firme escalpelo, como a los cadáveres el profesor eternizado por Rembrandt en la lección de anatomía. Sus ojos parecen iluminarse
al contemplar las entrañas mismas de la naturaleza humana y sus labios palpitan de elocuencia serena al decir su verdad a cuantos le rodean. ¿Por qué no tendemos al hombre sin ideales sobre nuestra mesa de autopsias hasta saber qué es, cómo es, qué hace, qué piensa, para qué sirve? Su etopeya constituirá un capítulo básico de la psicología y de la moral.